Semana de paros y movilizaciones. Reunión clave de la CGT. ¿Se viene un paro de la CGT? Se define el paro general. Después del super miércoles se viene el super jueves. Estamos en vivo y en directo. Ahí está Emma. Emma, estamos en vivo y en directo con vos. La puerta de la CGT, Emma, tuyo. Así es, Carlos, buenas tardes. En minutos nada más, a las 3 de la tarde, la Central Obrera va a confirmar este paro general, el tercero que se le hace al gobierno de Milei, que tiene la fecha casi confirmada, el próximo 10 de abril. El día antes van a asistir a la marcha de los jubilados, van a darle su apoyo. Y también, Carlos, hay que contar que va a tener la medida una duración de 24 horas. Hay un sector que quiere que sea de 36. ¡Upa! De 36 horas el tercer paro. Así es, 36 horas, un día y medio. Eso se va a evaluar y se va a confirmar ahora a las 3 de la tarde. También van a confirmar la asistencia a la movilización, a la marcha del Día de la Verdad, el Día de la Memoria y Justicia, el próximo lunes 24. Y así que estamos expectantes también a la llegada de las tres cabezas de la Central Obrera. ¿Por qué no van a laburar en vez de parar? Pero pará, están en una Acá, reunión. ¿Reunión de qué? Más ¿De allá vagos? de Dale. las interjecciones de Horacio, lo que van a definir ahora son tres cosas. Primero que nada, la fecha, precisamente, que como decía Emma, pinta que va a ser el jueves 10 de abril, aunque hasta hace algunas horas se barajaba más bien el 8, el martes 8. Bueno, sería después de la marcha de jubilados, el 10 de abril, eso se va a terminar a definir. También van a definir justamente si es con movilización o no. Este, como decía Emma muy bien, va a ser el tercer paro en la era Milei de la CGT. El primero fue con movilización el 20 de enero del año pasado y el segundo sin movilización. Javi. Y en ese sentido, sí, en tercer lugar, y con esto termino, paran los gremios de transporte o no, ¿Y precisamente. cuáles son las consignas, Zorrito, Javi? Bueno, te pregunto a vos, Zorrito, estás en la puerta de la CGT. ¿Cuáles son las consignas que llevan adelante para generar este tercer paro nacional? Bueno, aparte de las consignas, Meli, también hay que decir que es algo muy importante, que no lo podemos pasar por alto, que es el fin de esta tregua fugaz que tenían con el gobierno para que no se avance en el Congreso con la reforma sindical, ¿no? Bien, Emma, estamos en vivo en la puerta de la CGT. Ahora, en instantes, reunión. ¿Qué es lo que sucede alrededor? ¿Hay movimiento? ¿Llegó alguno o todavía no? ¿Qué es lo que sucede ahí? Mira, Carlos, de momento de que estamos apostados acá no vimos llegar a ninguno de los tres, ninguno del triunvirato de la Central Obrera. Estamos atentos a la llegada de cualquiera de ellos, pero de momento no los vimos ingresar acá en la CGT. Sí, bueno. El problema es, a ver, Javi, si tenés la respuesta. ¿A quién le conviene este paro? Los paros de la CGT no lo dejaron bien parado justamente a la CGT e hicieron crecer la figura del gobierno. No, por eso, de nuevo, no se entiende en este contexto, salvo, por ejemplo, no sé, el tema de paritarias planchadas, no se entiende en este contexto qué es lo que viene a reclamar la CGT que produce el paro. Por eso le digo, ¿le ¿Es el conviene acuerdo con o el no le fondo? conviene? ¿Qué es lo que lo pone en pie de guerra a la Javi. CGT? Sobre todo, diría yo, el atraso de las paritarias en los últimos meses. El gobierno le puso un techo desde el año pasado del 1% a las paritarias. Hay muchos acuerdos que directamente no está homologando, aunque ya tengan el acuerdo de ambas partes. En ese contexto es que creo que también la CGT quedó un poco relegada con los reclamos de las últimas semanas. No convocó a la marcha de ayer a los jubilados ni la semana pasada y esto fue la forma de un poco diferenciarse también, decir, bueno, no llamamos a convocar a la marcha de ayer, pero sí vamos a llamar a un paro a inicios de abril. Esta era la postura del sector más combativo, si querés, que en este caso representó Héctor Daer. No es lo que piensa toda la CGT, bueno, y eso se va a terminar de discutir ahora. ¿A quién le conviene? Bueno, ahí está la discusión. Sí. Y le hace el juego ¿A quién le va a convenir un paro? al gobierno porque la gente no puede ir a trabajar, esto y lo otro. En ese sentido, quizás si el paro es sin transporte, creo que a la gente se le va a complicar menos. El problema es cuando el paro es con transporte y colapsa toda la ciudad. Si no hay subte, pero sí colectivo. Pero Javi, están en reunión también, todos los gremios del transporte, están en reunión para adherir precisamente a la convocatoria de la CGT, si es la convocatoria. La decisión de hacerla el 10 y no el 8, sí, en principio se hablaba del 8, de hacerla el 10 es porque el miércoles 9 lo que quieren hacer es acompañar, ahí es donde quieren estar. Ellos quieren acompañar el miércoles para que después
sea un reflejo con lo que va a suceder el Claro, jueves. O sea, en ese caso- acompañar el jueves para hacer... No, el miércoles, Acompañar el acompañar. miércoles, perdón, para hacer Exacto. paro el jueves, Y como en una ese- cosa Exacto. consecuente de la Claro, otra. Lo que Exacto. tendría lógica es si movilizan mucha el miércoles, entonces no movilizar en un paro el día ¿El siguiente. miércoles sería el 25? El miércoles 9 de abril Ah, sería el la 9 de marcha de los abril. jubilados y el jueves 10 de abril, en ese caso, sería el paro, que esa fecha se va a terminar de definir ahora, pero en la previa lo que es más probable es que sea finalmente el 10 y no el 8. El drama de abril para el que tiene un comercio, para el que tiene un emprendimiento, para el que vive de la actividad turística, es que hay muchos feriados. Y realmente eso también es un problema, porque vos ahí tenés que, digamos, si tenés un negocio, una despensa, un almacén de barrio, y tenés Sí, que conseguir sí. que alguien, o sea, abrirla un día feriado, Sí. tenés muchas cargas sociales, ¿no? No cargas sociales, pero tenés que pagar el doble por ese empleado que está laburando ese día feriado. Si encima de eso le sumás 2 medidas de fuerza, va a ser un abril muy complejo. Va a ser un abril complejo. Ahí estamos en la puerta de la CGT. Ahí está Emma. Emma, estamos en vivo y en directo con vos. Puerta de la CGT. En instantes se reúne la cúpula para resolver lo que va a ser la medida de fuerza de los primeros días de abril. Dale. Así es, Carlos, en instantes nada más lo van a anunciar. Todo indica que va a ser el próximo 10 de abril. El día anterior, recordemos esto que es muy importante, se van a adherir a la marcha de los jubilados de todos los miércoles y este lunes también van a adherirse a la marcha del Día de la Memoria. Vamos en el 11 44 47 98 12. Más allá de las consultas que tengas por el tema de los jubilados, que ya la vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, ¿qué pensás del paro? Sí. ¿Qué pensás de este movimiento de la CGT? ¿Le conviene, te conviene, no te conviene? ¿Te sentís identificado? No, quizás estás del otro lado y decís, mira, yo el paro no lo necesito, el transporte me complica. Pero ¿Vieron? si Hay que te estar para del el otro lado. Si te para el transporte tenés un problema porque muchas veces Enorme. no te lo cubren y tenés que ir a laburar igual y un taxi de aplicación, una autoaplicación te cuesta el doble Carísimo. o el Sí, triple. colapsa todo. ¿no? Lo que- Ir en ¿Cuántos bicicleta millones se pierden? Oh, No, la verdad, no sé la cuenta, pero es una buena pregunta, Horacio. Lo que pasa que lo que hace la CGT, lo que está haciendo ahora la cúpula de la CGT, Emma, ya volvemos con vos, estamos en vivo y directo en la puerta de la CGT, se reúne la cúpula para resolver el paro. Ahora, ellos dicen, vamos con el transporte. Ahí el transporte también está dividido. Hay un Claro. sector del transporte que dice, Que no para. por ejemplo, los subtes, La UTA. sí, lo de la UTA, hay un sector que Hay te un dice no, que es el sector, sector sí. de Fernández. El otro te dice que sí, Maturando te dice paramos. Si para el transporte, es un éxito. Claro, y además- si no para el transporte, Sí, ahí es pero distinto. Y los cuando para el colectivos. transporte completo tenés un éxito. Claro. Cuando tenés un 50, un 49, 51 no está en un éxito. insisto que no me queda claro cuáles son los postulados por los cuales la CGT va al Claro. tercer paro No los general tienen. en el gobierno de Javier Milei, que lleva un poquito, casi un año y medio, casi un año y medio Pero- de gestión. No, a ver, yo ¿Qué? creo que, En un como año y decís, medio, el postulado Tres paros. el principal es el tema del techo a las paritarias. Está bien, que pero- vienen muy atrasadas respecto a la inflación. Está Después bien. tenés otras consignas que por ahí no van tan al núcleo del bolsillo de los laburantes, el tema FMI, el tema de las obras sociales, que es fundamental para los sindicatos, no quizás para el bolsillo directo del laburante, en la caída en la producción. Bueno, hay Javi, contexto En como este para llamar a punto un también paro. lo que se está reclamando es la mejora para el haber del jubilado. Lo que está haciendo la CGT Sí. es levantar una consigna. que Levantar tiene una que ver bandera con de la otro. salud. No, es de él, Bueno, y porque es también el propia jubilado también. tiene representación en la CGT. Porque, claro, seguro. La gente, pero eso es que vos estás del otro lado, ¿lo entendés? Bien, ahí estamos comunicados con Pianelli. Pianelli, sí, también un referente de lo que tiene que ver con el transporte. Gracias por atendernos. ¿Adhieren al paro o no adhieren al paro, Pianelli? Sí, obvio. Cuando haya un paro, seguramente ya nosotros, que somos parte de la CTA, lo hemos planteado la necesidad de que haya una medida unificada de todo el movimiento obrero para enfrentar esta situación que se está viviendo en la sociedad, ¿no? Es decir, la cantidad de despidos, la política desindustrialista que tiene este gobierno, la actitud represiva para todos aquellos que protestan, la forma en la que vienen tratando a los jubilados, Sí. solamente, Ahora, fundamentalmente Pianelli, con lo que cobran y sí. también en la forma cuando uno va a protestar. Es necesaria una medida contundente de todo el movimiento sindical, de las organizaciones sociales, de la sociedad civil para ponerle límite a este gobierno que viene actuando de forma autoritaria y a través de decreto. Bien, ahora, Pianelli, si usted es metrodelegado, adhieren al paro de la CGT el próximo 10 de abril, quiere decir que si no hay transporte, ustedes dicen no va a haber el transporte, subte no va a haber.
Si hay paro general, no va a haber subte. Y Pianelli, ¿sabés qué va a pasar con los trenes y los colectivos? O al menos, ¿qué esperan ustedes que pase? ¿Que adhieran también, por supuesto, los demás gremios de transporte o eso se va a ver? Bueno, nosotros no somos los que vamos, no somos los que tomamos esas decisiones, es decir, la van a decidir los propios sindicatos. Tengo entendido que varios de los sindicatos del transporte, con los cuales participamos en la CAT, venimos planteando la necesidad del paro general. Es decir, lo venimos planteando desde hace tiempo, se viene discutiendo en la central de transporte y obviamente no solamente la central de transporte, sino en varios ámbitos de la ciudad. Yo creo que la mayoría de los gremios de transporte, esperemos que sean todos, van a actuar de la misma manera, porque lo que estamos viviendo es una situación inaudita, una situación que la verdad que no es comparable a otras, porque el nivel de virulencia, de autoritarismo con el que estamos manejando este gobierno, solamente podemos compararlo con situaciones tan negras como fue la dictadura militar, ¿no? Pianelli, a ver, le quiero preguntar esto que es más como de fondo, para que quede claro, es un gobierno que vino a controlar la inflación y lo viene haciendo. Y esto va de bruces con las discusiones respecto de lo que tiene que pasar con las paritarias. Ustedes se están quejando, reclamando, y me imagino que las bases de los trabajadores lo mismo, que los sueldos no les alcanzan a pesar del control de la inflación. ¿Qué tiene que pasar con las discusiones paritarias para que tampoco esto repercuta en el control de la inflación? No, pero primero, este gobierno no es que vino contra la inflación. Pongamos las cosas como en realidad la plantearon, si no podemos ir a buscar los archivos. El gobierno dijo que iba a acabar con la casta parasitaria de este país cada vez al revés, la puso a gobernar. Digo, si no es casta parasitaria, Patricia Bullrich, que participó de todos los gobiernos represivos que hemos conocido de la época de la democracia, si no es la casta para si quiere bajó el sueldo de los jubilados, una casta parasitaria de Caputo, dijo que iba a acabar con la casta parasitaria. También dijo que iba a dolarizar la economía, dijo que iba a abrir el cepo, dijo que no le iba a poner más impuestos. Todos los trabajadores, los asalariados, devolvieron a poner un impuesto al trabajo. Digo, es decir, este gobierno dijo un montón de cosas que no cumplió, la gran mayoría de las cosas no cumplió. Ahora parecería que el centro de lo que había hecho el gobierno había sido la inflación, y no fue así. La campaña electoral se giró a relación a la casta, a la dolarización, dijo otras cosas. Ninguna de esas cosas se hizo. Está bien, todo eso anterior sí, pero el tema de la inflación también, pero el tema de la inflación también, y lo consiguieron. Y parte bueno, está bien, bueno, si yo propongo 40 cosas, consigo una, bueno, pero todas las demás no las hago, y encima hago cosas que dije que no iba a hacer, bueno, como mínimo es un fraude político este gobierno. Lo que todo el mundo tiene que entender, o tendría que ver, de que lo que estamos presenciando es un fraude político, nos mintió. Digo, se tiene que sentir todo defraudado, porque hay una mentira. Es decir, de 20 cosas que dijo, hay una que aparte, ojo, perdón, porque sí, también pongámosla en su lugar. Se bajó la inflación, pero la inflación continúa, y en realidad el poder adquisitivo de la gran mayoría de los trabajadores y de la sociedad cayó abruptamente, excepto para un pequeño grupo que está especulando con la especulación financiera, que se la está llevando en pala. Ahora, la gran mayoría de la sociedad, su poder adquisitivo en relación a la inflación bajó cualitativamente, porque es decir, las paritarias no siguen el ritmo de la inflación. Si baja la inflación, pero más bajaron los salarios. Entonces, digo, la solución es para aquellos que especulan, no para aquellos que trabajan todos los días, que son los que producen la riqueza de este país, ¿no? Beto, ¿sentís que hay solidaridad o acompañamiento por todo el parte del arco sindical de cara a proponer un paro general y total? ¿O hay algunos que juegan su juego y apuntan más a sus beneficios con el gobierno actual? Y siempre, como diría, en una gran familia y de todo. Acá en el movimiento sindical, obviamente nosotros somos parte de la CTA y nos hacemos cargo de las cosas que en nuestras centrales, en los sindicatos que participan de ellas, los dirigentes. Hay otros que, por algo es que el movimiento sindical no está unificado, no está centralizado, tiene miradas distintas, hay diferentes, y hay opiniones distintas. Algunos creen, y creo que los que creen eso están equivocados, creen que tratando de buscar un acuerdo con el gobierno
van a mejorar sus condiciones quizás hasta individuales. Nosotros creemos que no. Es decir, estamos claramente desde el primer día diciendo que todo esto es lo opuesto, están haciendo lo opuesto a lo que hay que hacer para mejorar la vida de la gente, al conjunto de la sociedad. Ahora, eso es parte del debate que hay internamente, que uno discute, pero me parece que lo que hoy estamos viendo, y sobre todo lo que hemos presenciado en las últimas semanas, donde un grupo de personas van a protestar y es humillante lo que han hecho. Hay un pibe que está, un fotógrafo, un periodista, un colega de ustedes que están de la vida y la muerte. No, eso sin dudas. Pero ahora, ¿no hay algo de especulación política de parte de la CGT en llamar al paro ahora en abril, después de 11 meses del último paro general, y no haberlo llamado, por ejemplo, en noviembre, diciembre, cuando la situación estaba complicada, pero el gobierno estaba en un mejor momento político quizás? Bueno, pero eso siempre, cuando las cosas empeoran, hay más condiciones para hacerlo y más necesidad de hacerlo. Es decir, la verdad que nadie esperaba que hagan la brutalidad que hicieron el miércoles pasado, es decir, hace una semana y un día. Bueno, pero parece que ayer cambió el mensaje o la manera o las formas. Todavía no, en lo personal no tengo una conclusión, quizás vos sí, Beto, las diferencias entre un miércoles violento y el de ayer. Bueno, podemos decir quizás de que ayer vivimos otra realidad, pero es una excepción en relación a lo que venimos viviendo desde que asumió este gobierno y desde que asumió esta ministra. Y obviamente hay un sector muy grande de la sociedad que no ve que viene exigiendo de que se vaya, porque es una ministra que no solamente que le bajó el salario a los jubilados en otra gestión, sino que en esta gestión todos los días se la encarga de decir barbaridades. Sí, ahora, Pianelli, sigan mensajes, estamos hablando con respecto a lo que se viene. Nos vamos a adherir al paro. Esto es lo que dice Pianelli. Quiere decir que no va a haber subdes el jueves. El día 10 no hay subdes si la CGT llama a un paro general. Sigan mensajes, Sol. Sí, nos escriben nuestros televidentes al WhatsApp. A mí me complica el paro de transporte, pero soy jubilada, necesitamos acompañamiento, cobro 304.000 pesos, gasto más de 100.000 en alquiler y 60.000 en medicamentos. Soy Hilda, saludos a Melina. Bien, ahora, claro, Pianelli, el tema es reclamo salarial. ¿Cuánto le piden al gobierno? ¿Cuánto tiene que aumentar la paritaria para ustedes? En promedio. No, lo primero que hay que discutir y que hay que cambiar esta política. Un paro general, lo sabemos cualquiera, un paro general está discusionando toda la política salarial del gobierno, la política económica del gobierno. Acá hay la política, primero, donde no quieren firmar paritarias, donde uno acuerda por encima de lo que ellos consideran lo que tiene que firmar la gente, es decir, por abajo de la inflación no quieren acordarlo. Primero eso. Segundo, hay que recuperar lo que se perdió en los primeros meses del gobierno, porque claro, hubo un momento donde se perdió casi un 30%, muchos de los gremios perdieron un 30% en los primeros meses del gobierno, con la brutal devaluación y que eso no acompañaron las paritarias. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Cambiar la política económica. No podemos seguir en una realidad política en la cual la gran mayoría de la industria, se están yendo empresas multinacionales, se están yendo del país que tuvieron 30 o 40 años. Sí. Y eso es producto de la política que ha tenido este gobierno. Entonces, despido. Perdón, que lo interrumpa. ¿En cuánto tiene que estar el piso salarial de un empleado de subterráneos? De cualquier empleado, el piso salarial es la canasta familiar. La canasta familiar, pero... Y claro, que es $1 billón de pesos. Pero igual está también discutido qué es lo que se contabiliza dentro de lo que es la canasta familiar. Es muy debatible eso. Está bien, pero yo lo que te digo es que no puede ser que el salario mínimo sea 300.000 pesos. No. Claro. ¿Vos creés que alguien puede vivir con 300.000 pesos? Nadie. Que un jubilado puede... Bueno, entonces empecemos por blanquear la situación. Esta canasta familiar que obviamente nosotros somos parte de lo que cuestionamos, no la canasta familiar, sino cómo mide la inflación de gobierno. Lo cuestionamos porque eso se renueva cada tiempo, porque cambia las modalidades. Sí, la metodología, sí. La metodología, estoy hablando con un celular, que ahora, y el que no tiene el celular es necesario para vivir, no podés ni siquiera hacer trámites administrativos sin el celular. Antes no existía eso, entonces cambia los valores. Bueno, por eso nosotros lo explicamos, dijimos, esta no es la inflación real de hoy. Incluso la cantidad de alimentos que quedan incluidos en lo que es la canasta básica. Exactamente. Por eso yo explicamos la cuestión y la calidad técnica de los alimentos. Ahora, pero más allá de la cuestión técnica hay un problema político. No podés discutir que el salario mínimo de 200 y pico mil pesos es irrisorio. No puede, el salario mínimo tendría que estar a lo que empecemos por poner el salario mínimo a la canasta que ellos dicen.
Ahora, ¿Cuánto es? ¿1 millón de pesos? ¿1 millón de pesos? Pianelli, Sí. perdón, Meli, porque Sí, estamos sí, viendo sí, la imagen de la CGT. Estamos en la puerta de la CGT, ahí está Emma, ya vamos con vos. Estamos en la puerta de la CGT y hablando con Beto Pianelli, metro delegado, porque el subte para. Si el jueves llaman a un paro en la CGT, que es lo que estamos viendo, la CTA o los metro delegados paran. Ahora, Pianelli, el resto de la CTA también para. Nosotros en la última resolución, en la última conferencia de prensa, que se hizo de las dos centrales, de las dos centrales, la autónoma de los trabajadores, planteamos un repudio cuando fue el miércoles pasado y planteamos la necesidad de convocar a una huelga general unificada. Eso lo hemos planteado en la conferencia de prensa que se hizo en la sede de la CTA de los trabajadores. Beto, mira, quiero ver si podés, ¿no? De un mensaje que me llega de un laburante. Decir a Beto que a mí el paro me complica, no llego a fin de mes, pero a mí mi empleador me quita el presentismo y me lo descuenta. ¿Yo qué hago? ¿Qué le decimos a esa parte de los laburantes, Beto? Mira, hay un montón de trabajadores que al ejercer y hacer el paro pierden el presentismo. Sí. Lo que hay que discutir, y eso es lo que discutimos, por eso me paro todos los días, y aparte a nadie le gusta hacer paro. Porque eso, hay otro que le gusta hacer paro. No existe ningún trabajador que le guste hacer paro. Uno cuando hace esta medida de fuerza, estas protestas, la hace porque no le queda otra alternativa. En la situación en la que vamos, ese trabajador que hoy va a perder el premio, probablemente mañana se quede sin trabajo. Entonces lo que le decimos es que necesitamos pelear hoy para mañana no estar viviendo ya más tragedia de la que estamos viviendo en este momento. Es una necesidad de unirnos, de estar cada vez más juntos, de tratar de ver que el problema que tiene uno es el problema que tiene el de al lado, de no mirar en forma, como te dice, de una forma individual, sino colectiva. Y en ese sentido, de unirnos, de estar cada vez más juntos, ¿por qué los dejaron tanto tiempo solos a los jubilados en las concentraciones, en las marchas? Y el último fue un punto de inflexión, porque ahí sí estuvieron presentes el resto de los trabajadores. No es así. Siempre hubo trabajadores de diferentes gremios que han estado ahí, nuestros compañeros, por ejemplo, en el subte han ido siempre. Pasa que hay momentos donde la situación empieza a empeorar, porque pasa el tiempo, las cosas siguen subiendo, las jubilaciones siguen paradas, entonces se empieza a empeorar y aparte se empezó a ver una situación que era inaudita. Casi eso fue espontáneo. Mucha gente que veía de que los jubilados los golpeaban, empezaron a decir, primero empezaron con los hinchas de Chacarita, empezaron a decir vamos a ir porque vieron a compañeros de ellos que se estaban pegando, o el miércoles pasado fueron hinchas de todo, no hinchadas, hinchas, fueron de todos los clubes, hinchadas no fue ninguna, fueron hinchas de todos los clubes, fueron masivamente, lo vimos el miércoles, nosotros fuimos vocificando y veíamos gente que no venía ni siquiera organizada, que iba solo espontáneamente, y bueno, y esta vez, obviamente, después de la represión, después de casi matar a un pibe, la brutalidad que hemos visto por la jubilada, este miércoles fueron casi todos, muy pocos que no hayan ido este miércoles. Y Beto, si fuera por ustedes, ¿qué debería ocurrir el 10? ¿Que sea con o sin movilización? Mira, me parece que hay que evaluar cuál es la manera más de garantizar el mejor paro posible. Es decir, cuál es la manera más importante para garantizarlo. Eso es parte del debate. Ojalá hubiera una gran movilización que muestre al conjunto de la sociedad diciéndole que esto no va más y poder compartirlo también no solamente con los trabajadores que tienen salario, que son los que trabajan, trabajadores formales e informales, sino también que puedan venir en los barrios, la gente, los territorios, la que están parando la olla, las ollas populares para la gente sin un peso que le ha dado el gobierno a nadie, porque no le da comida, Entonces tendría que ser comida a la gente. Entonces debería haber subte, perdón, Carlos. Pues puede ser de que hubo movilizaciones esas veces que se pararon y dijeron que el transporte no, eso lo vamos a debatir en el momento que se como son diferentes, son variantes. Son variantes, son modalidades que las podemos discutir. Quizás haya una movilización y digan que el transporte funcione para garantizar movilización y que pare más tarde, no sabemos. Pero sin todavía duda, no está definido. Pianelli, sin duda que el transporte es un punto fundamental en lo que tiene que ver con esta medida. Ahora, como integrante de la CTA, ¿van a presionar a la CGT para que tome la medida de manera urgente o van a esperar que la CGT tome la medida para adherir? Mira, nosotros no presionamos a la CGT, no presionamos a nadie, nosotros tomamos decisiones propias y obviamente tratamos de consensuar con los demás. No nos gusta la palabra presión, son compañeros, muchos de ellos entrañables, con los que nos vemos en todas las movilizaciones, en todas las acciones. Hay otros que tenemos más distancia, son diferentes puntos de vista. Nosotros
hemos tomado una posición y la hemos planteado en una conferencia de prensa ya hace más de una semana. Así que ahora, si la CGT toma una decisión y podemos unificar todos juntos, obviamente vamos a actuar unificadamente, porque creemos que acá hay un enemigo del conjunto del pueblo argentino, a favor fundamentalmente de la ganancia de las grandes multinacionales y de los grandes capitales financieros, que es este gobierno. De eso hay que pararlo, porque no va a quedar nada. Están arrasando con todo, no va a quedar nada. ¿Qué opinión le merece en ese sentido lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados, que le facilita al Gobierno Nacional con la aprobación de una sola Cámara el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Una vergüenza. Lo de ayer es una vergüenza. Y el costo, y que se queden tranquilos aquellos que se venden o que creen que no hay ninguna salida, entonces no tienen mejor actitud que venderse a este gobierno de turno, que dicen, no, yo soy crítico, pero luego tengo toda esa manga de delincuentes, ya lo conocemos. O sea, el discurso de la gobernabilidad, digamos, es lo que usted está criticando. No, por favor, no me venga a hablar de gobernabilidad. Un gobierno que gobierna pegándole a todo el mundo. ¿Hablamos de gobernabilidad? Es un gobierno que vive reprimiendo a todo el mundo. Quieren ser tranquilos y la garantizan los palos. Que no haya ningún tipo de protesta. No vengan con chamullo. Están apoyando ese tipo de forma de gobernar. Pianelli, ¿van a seguir adhiriendo a la marcha de los miércoles de los jubilados la semana que viene, la otra? Nosotros siempre hemos adherido, hemos trabajado, hemos hecho otro tipo de acciones, milongas con los jubilados en el Congreso. Pero yendo a movilizar, digo, al Congreso todos los miércoles. Bueno, eso se va a evaluar, si hay una movilización, donde va a haber una movilización gigantesca, y quédense tranquilos que va a ser gigantesca, va a ser este lunes, que es feriado, y una vez más va a demostrar esta sociedad que está en contra de las políticas que propone este gobierno, en este caso sobre los Pianelli, lo cierto es que el 24 hay una gran movilización, sí, hay una gran movilización unitaria. El 24, sí, el próximo lunes 24. Esta es la primera de las movilizaciones y ahora están analizando, tanto en la CGT como en el resto de los gremios y de las agrupaciones sindicales, qué es lo que van a hacer el próximo 10, porque se viene un super jueves, paro el 10. Sol tiene mensajes, dale. Chicos, por más que el paro nos afecte a todos, necesitamos que alguien haga algo. No podemos ni comer. Ya no puedo sacar a mis nietos a tomar un helado. Yo cobro un poquito más de la mínima, pero me vino de luz 70.000 pesos. Apoyo al paro. Sí. Bien, Pianelli apoya el paro. Sector, una jubilada o un jubilado que también apoya. Ayer estuvieron ahí y van a apoyar tanto el miércoles 9 como el jueves 10. Sí, nosotros vamos a estar primero el 24, vamos a hacer una gran movilización, para demostrar inclusive todas las centrales sindicales, los movimientos sociales, los partidos políticos, vamos a hacer todos los 24, yo creo que esta va a ser la más grande que hayamos visto en nuestra historia. Porque el nivel de agravio que hay inclusive hacia la memoria, hacia la historia de este pueblo es muy grave. Entonces, el 24 va a ser. Y si hay convocatorias, si la CGT se pone de acuerdo y hace una convocatoria, unificaremos con la CGT y haremos la medida de fuerza que corresponda en ese momento. Beto, ¿hiciste o hicieron, o quizás en lo personal o en lo colectivo, alguna autocrítica en cuanto a la representación? Ejemplo, diciendo, con Alberto Fernández tendríamos que haber salido más, se nos critica eso y tienen razón, a veces tendríamos que mostrarnos más en la calle como lo hacemos. Mirá, nosotros con Alberto Fernández, en el último año, hicimos 32 aperturas de molinetes, 32. Y hicimos 32 paros muy parciales, de una hora. ¿Se acuerdan que nosotros lo hacemos de esa manera para tratar de joder lo menos posible al social? De alguna línea, de alguna hora. Hicimos 32 aperturas, también 32 paros de esa cantidad. La verdad que nosotros no creemos. Evidentemente, el gobierno de Alberto Fernández no satisfajo la necesidad de la gente. Inclusive aquellos que lo hemos votado somos muy hipercríticos, pero no es que nos quedamos cruzados de brazos. Nosotros, por lo menos, trabajadores del subte, lo puedo chequear, 32 movilizaciones, es decir, apertura de molinetes en forma de protesta, y también hubo, en esa misma cantidad, de paros parciales, porque obviamente nosotros en el transporte hay que ser muy cuidadosos, porque hay gente como lo que recién hablaban, que te daban, mire, se puede joder al tercero, entonces sí. Tratamos de hacer paros de una hora para que la gente pueda viajar, buscar alternativas, o sea, viajar a salir antes. Son los mecanismos que utilizamos, porque entendemos que no es nuestra actividad, desgraciadamente afecta también al tercero, ¿no? Algo que le cuesta mucho al jubilado
es viajar, es pagar el precio del pasaje. Ni que Carísimo. hablar que en general, además lo tiene que hacer acompañado por alguien, porque por una cuestión de movilidad Tienen no descuento, puede. pero igual. ¿Cómo? No, que tienen descuento con la SUBE, pero igual. Sí. ¿En cuánto tiene que estar el precio del pasaje para hacerle frente a este contexto? No, primero, no solamente a jubilados. Es decir, si vos tenés que pagar casi 1.000 pesos el pasaje de subte, digo, mira, yo te voy a dar un dato, que lo podés buscar, son datos oficiales. En cuanto aumentó la tarifa, pegaron el sablazo y llevaron la tarifa a 600. Bueno, en ese momento se estaba recuperando la cantidad de pasajeros, nunca se recuperó lo de la pandemia, pues estábamos llegando al millón, bajó a 600.000. Sí, es verdad eso, sí, es Bueno, cierto. ¿pero por qué bajó? La gente Porque no no lo viajaba. puede pagar. No pague, obvio. Yo te recomiendo dos cosas que nosotros vivimos cotidianamente. Una es, la gente se cola, porque la gente que tiene que viajar se cola. No tiene otra alternativa que colarse. Entonces, quisieron poner gente de seguridad, no pasa nada, se tiene que pelear. La gente no tiene que pasar en una ciudad, tiene que viajar y no puede pagarlo. Entonces no hay forma. Dos, que el subte se transformó en dormitorio. Sí. Te puedo mostrar, mandarte fotos para que lo vean. Un dormitorio, ¿por qué? En el invierno la gente duerme toda en las bocas de los subtes y trata de meterse. Nosotros tenemos gente que baja los túneles a dormir. Un día vamos a atropellar a alguien. Perdón que lo interrumpa, Pianelli, porque estamos viendo imágenes. Por favor, le pido que no corte. Estamos viendo imágenes de lo que sucede en la CGT. Ahí está Emanuel. Estamos en la puerta de la CGT. Se reúne la cúpula de la CGT para determinar el día del paro. Hasta ahora, el día jueves 10, el 10 de abril, paro general propuesto por la CGT. La cúpula se está a punto de reunir. Estamos hablando del triunvirato que se reúne ahora en la CGT para determinar qué es lo que va a suceder. Pianelli, ustedes adhieren todo lo que tiene que ver con el tema del transporte, esto es, subtes, donde usted es metro delegado, adhiere al paro. Sí, se convoca al paro, vamos a adherir al paro, de la modalidad en la cual se discuta que sea mejor para garantizarlo. Bien, ahora, el lunes liberan los molinetes. Gran movilización el lunes 24 también. No está planteado liberar los molinetes. Es decir, el lunes vamos a ir a la movilización. Es decir, nosotros trabajamos todos los días, ustedes saben, vamos a ver compañeros que van a trabajar ese día y los demás marcharemos a la movilización con las sindicales, como lo hacemos todos los años. Es así, va a ser una marcha gigantesca. ¿No? Creo que va a ser quizás la más importante que hayamos visto el 24 de marzo. Hay mucha gente que está mirando del otro lado, que está pendiente de lo que pueda pasar en un ratito nada más y queda anunciado en la CGT. Usted, que es representante de los metrodelegados, ¿qué le gustaría que le quede claro a los trabajadores? Que se van a ver complicados si no hay trabajo, pero ¿cuál es la consigna que le gustaría que quede claro? Para mí lo que tienen que entender los trabajadores es que estamos viviendo un momento muy difícil, un momento único, donde tenemos un gobierno que ya ha declarado una guerra hacia el conjunto no solamente de los trabajadores, sino de todas las áreas productivas del país. Es decir, no solamente los trabajadores, acá tendría que haber empresarios que hoy se están hundiendo y que muchos se callan la boca porque creen que en algún momento le va a ir mejor. Hay otros que no, que lo expresan abiertamente. Todo el sector productivo tiene que salir a decir que hay que acabar con esto porque después de esto queda cancha rayada. Entonces yo creo que a los trabajadores hay que buscar la más amplia unidad para que este gobierno obligarlo a modificar la política. Si no, estamos muy complicados. Y hay que resistirla donde podamos, hay que resistirla. No podemos permitir que privaticen IPF, no podemos permitir que privaticen aerolíneas, el Banco Nación, todas las cosas que quieren hacer. Los trenes también. Los trenes, el esfuerzo de los argentinos, porque acá lo que nos dicen es que hay un esfuerzo. ¿Quién construyó todo eso? ¿Se construyó con el salario o con los impuestos de los argentinos para que después pagan como se hizo la década del 90 con Somisa? Beto, ¿no hay diálogo? Una siderúrgica hecha por el Estado con los impuestos de los trabajadores y se la termina llevando un empresario. Se la regalan a un empresario. Eso no va. Beto, no. Hay que unificarse contra todo eso. De tu lado, Beto, ¿no hay diálogo con ningún referente del gobierno? ¿Con ninguno levantás un teléfono y tienes una discusión de alguien que te preste atención o que escuche tu reclamo o escuche el reclamo de los laburantes? ¿Vos creés que el gobierno puede escuchar
la atención de los laburantes, es un gobierno que No, pero no me los sorprendería diputados. que te atienda Ayer alguien mismo- y discuta, que sería lo más No, sano de ayer la situación. este gobierno no discute. Aquel que no está de acuerdo te manda a la Guardia de Infantería. Ah, mira. Ayer en el propio Congreso, una diputada de la Libertad Avanza con un megáfono, porque no, lo vimos ayer, fue Sí. así. Porque le cortaban el micrófono. Porque le cortaban el micrófono, es una vergüenza. Digo, es una cosa de loco entre ellos. Esa es la lógica, es un grupo autoritario. Bien. Yo no voy a poner el pito, fascista, es un grupo autoritario, centralmente autoritario y que obviamente viene a hacer grande negocio a costa de todo el mundo. Sí, Es así, también, a eso. también es cierto que hay un sector, me parece a mí, importante de la sociedad que está a favor de la baja de la edad de imputabilidad, que está a favor del palazo, que está a favor del orden, que está a favor de la represión, que está a favor del ajuste, que bueno, que acompaña, ¿no? Y digamos, de hecho es un gobierno que ha sacado una considerable cantidad de votos y que pareciera, según nos cuentan, que las encuestas lo vienen respaldando. Bueno, mira, primero este gobierno sacó el 30% de los votos. Después, en un balotaje, Sí. ganó las elecciones ampliamente. Es decir, podemos decir que la gente votó masivamente en contra de las propuestas del gobierno que estaba anteriormente, más que a favor de este gobierno. A favor de este gobierno votó el 30%. Eso es lo que es claramente constatable. Ahora, todo lo demás, que cuando tenés que definirlo, son los votos de los que no quería que sigan gobernando lo que estaban antes, lo cual eso es un hecho objetivo. Segundo, que hay gente que está a favor de meter preso a los pibes en el jardín de infantes, que están a favor de que repriman a la abuela, porque hay de todo eso hay en la sociedad. El problema es si son mayoritarios. Hay una encuesta ahora, hay 3, 4 encuestas ahora. Sí. ¿Cuántos están a favor del acuerdo con el FMI? Ninguna encuesta dice que más del 30 y el 40% está a favor del acuerdo con el FMI. Entonces, ¿por qué apludieron ayer entonces en diputado que no entendí, Beto? No, los diputados aplauden porque ellos están de acuerdo o porque se vendieron, muchos están vendidos, se los compró este gobierno ahora, o ha pasado en otras épocas, y otros porque están en el negocio. Pero digo, agarrar las encuestas, todas las que hay hoy en día, ninguna dice que menos del 60% está en contra del acuerdo con el FMI, ninguna. Entonces digo, van a hacer un acuerdo con el FMI que no sabemos cuál, porque nadie sabe cuál, Sí. hay una cosa, no tenemos ni idea de qué es lo que van a hacer, qué van a entregar, qué van a vender, qué van a acordar para dólares que se van a ir, como se fueron los 23.000 millones de dólares que recaudaron del blanqueo, es decir, de guita negra que no sabemos de dónde vino, del narcotráfico, o sea, que recaudó este gobierno y se lo patinó. Bien. Ya en perspectiva financiera. Ahora van a pedir más guita para ver. Y este gobierno gobierna no sobre la mayoría, gobierna sobre una minoría. Obviamente, hay esa minoría, sí. Pero es minoría. Pianelli, nosotros estamos viendo la imagen de lo que pasa en la puerta de la CGT. Ahí está Emanuel, estamos en vivo y en directo en el lugar porque se reúne la cúpula de la CGT, el triunvirato de la CGT va a resolver qué medida va a tomar y cuándo. Estamos en vivo, no me corte Pianelli, ahí estamos, en vivo y en directo en la CGT, estamos en la puerta de la CGT. Emma, estamos en vivo y en directo con vos, tuyo. Emma, estamos en vivo con vos, estamos en Sí, ¿me ahora sí, escuchás, ahí te Carlos? escucho. Sí, perfecto, Emma, dale, gracias. La CGT, Argüello, Daer y Acuña ya ingresaron para la reunión que va a empezar a las 3 de la tarde para definir los ítems, la fecha, porque la fecha todo indica que sería el 10 de abril, pero no se descarta que sea antes. El 10 de abril es fecha Se te está límite cortando, Emma, para avanzar con este... Algo está el complicado el micrófono. audio. ¿Ahí me escuchás, Meli? Ahí va, Ahí va. mejor, mi amor. Mi amor. Bueno, perfecto. Van a definir la fecha también, porque si bien todo indica que sería el 10 de abril, esa sería la fecha límite para avanzar con este tercer paro general. No se descarta que sea antes. Ah, ok, no se Bien, descarta que claro, sea antes, ojo, Claro, ¿eh? ojo con este dato, porque a lo mejor es antes. Javi, lo que están resolviendo es esto. Claro, porque inicialmente Héctor Daer, uno de los secretarios generales, había dicho el 8 de abril, que sería antes de la marcha del miércoles 9 por los jubilados, que se repite todos los miércoles. Bueno, en las últimas horas empezó a barajar más el 10 de abril, como decíamos, el jueves, el día siguiente de esa marcha, pero no está del todo definido esto y justamente van a tener que discutirlo ahora entre las partes, los más dialoguistas y los que tienen más voluntad de ir al paro. ¿Cuál sería el mejor día, Beto? No, la verdad que es indistinto, habría que ver, lo que sí tiene que ser un día a mitad de semana, si es posible. Nada,
parece que hay que discutir de qué manera garantizar si hay movilización que vaya a mayor cantidad. Puede ser, como se dice, especulaciones que están haciendo de que en realidad sea después de la marcha, entonces permita hacer una movilización el día antes. Puede ser, qué sé yo. La verdad que eso se evalúa en un momento en base a las diferentes realidades de los diferentes sectores que participan, ¿no? Algo independiente de lo que hoy suceda en la CGT, ¿estás a favor o en contra de la democracia sindical? Estamos a favor. Nosotros tenemos elecciones cada 4 años de comisión directiva, hay diferentes listas que se presentan, tenemos elección de delegados cada 2 años, hoy a fin de año elección de delegados cada sindicato, pero no estamos a favor. De hecho, en algún momento nuestro sindicato surge, los que conocen nuestra historia, enfrentando a políticas que eran que no respetaban la democracia sindical. Pero ¿creen que este paro puede ser un quiebre en la relación con el gobierno sin retorno, que el gobierno avance justamente con la ley de democracia sindical en el Congreso, cosa que hasta ahora estaba en negociación con los sindicatos? No, pero primero este gobierno no quiere democracia sindical, este gobierno no quiere sindicatos. Digo, porque hay un problema que hay que clarificarlo, porque si uno dice, muy bien, el gobierno lo que quiere es que la gente se exprese. El gobierno, si hay algo que no quiere, es que la gente se exprese. Lo vemos toda la semana ante cada movilización, ante cada protesta. Si hay algo que no acepta el gobierno, es la expresión de los disidentes. Ayer lo decían claramente. Digo, los carteles y los audios en las terminales de los trenes, la policía intimidándote en las entradas a la ciudad de Buenos Aires, una vergüenza, es un nivel autoritario. ¿Usted no puede creer que una persona que hace eso puede estar a favor de que los trabajadores se expresen? Hacen todo lo contrario. Entonces, no hay ninguna política. Lo que no quieren es un mundo donde haya organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones de aquellos que necesitan organizarse, que tienen la sociedad. Son los que no más despedidos. Te estamos perdiendo un poquito, Beto, la calidad de la comunicación. Bueno, y de paso te agradecemos mucho y te dejamos ir porque te tuvimos un buen rato. Gracias por tus declaraciones. Muy claro. Creo que ahí justo se está cortando. Bien, ahí sigue entrando gente, Carlitos, mirá. Ahí estamos en la puerta de la CGT. Siguen, mirá, hay trabajadores en la puerta. Además, estamos en vivo con vos, dale. Definen el paro del próximo 10 de abril o antes, dale. Sí, se define la fecha, se define también si es con movilización o no. Todo indica, Carlos, a esta hora que sería sin movilización, pero hay un sector de la CGT que quiere que sea con movilización. Por otro lado, hay sectores que quieren que no se ponga fin a esta tregua con el gobierno, hay otro sector que sí. Entonces son bastantes los ítems que se van a discutir en esta reunión, que empieza ahora a las 3 de la tarde y un rato después vamos a tener de primera mano